Gaby, buenos días. Buenos días, Arturo. Bueno, pues mi nombre es Gabriela Flores, yo soy Marketing Specialist para Hombro México y el día de hoy en nuestro webinar Sensores que transforman la industria, cómo seleccionar la solución correcta para automatizar con éxito, vamos a explorar cómo los sensores, más allá de ser simples componentes, se han convertido en piezas clave para la transformación industrial. A continuación le estaré cediendo el espacio y el micrófono para comenzar esta sesión a Omar Rincones, consultor en automatización para Hombro México, quien estará liderando este webinar y al final tendremos un espacio de 10-15 minutos para preguntas y respuestas. Así que les hago la invitación a todos los que están conectados, muchas gracias, de realizar todas sus preguntas, algún comentario en el chat, yo los estaré leyendo. E igual si lo quieren hacer, me lo quieren mandar de manera privada, lo pueden hacer y al final estaremos contestando todas las preguntas. Ok, entonces, adelante, Mar. Buen día. Muchas gracias, Gaby. Bueno, primero que nada, les damos las gracias por conectarse a este webinar de sensores de Omron. Básicamente, el objetivo de este webinar es justamente en conjunto poder entender cómo es que podemos seleccionar correctamente un sensor basados en ciertas características que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacerlo. Y también vamos a hablar un poco acerca de los errores que comúnmente cometemos cuando seleccionamos un sensor. Eh, Como a veces pensamos o creemos, pues los sensores son dispositivos muy simples. No tenemos ninguna complicación al momento de seleccionar. Sin embargo, esta simplicidad dentro de la tecnología de sensórica hace que también tengan ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta para poder hacer una selección. Dentro de la agenda del día de hoy vamos a estar revisando primero pues, qué es un sensor. Creo que es una parte importante empezar por la definición de lo que es un sensor. Posteriormente vamos a revisar algunos principios básicos dentro de sensórica que son importantes y relevantes al momento de hacer una selección. Y bueno, vamos a finalizar con dos familias de sensórica que son las más grandes. Una de ellas es el sensor de proximidad o la parte de sensores inductivos y otra de ellas es la familia de los sensores fotoeléctricos. Cualquier duda que tengan la pueden ir dejando en el chat y al final podemos revisar todas sus preguntas. Con toda confianza las podemos ir haciendo. Empezamos con la pregunta básica. ¿Qué es un sensor? Para muchos podrá ser un tanto obvio el saber o el pensar que es un sensor, pero muchas veces cometemos el error de pensar que es simplemente un dispositivo que sensa, ¿no? No tiene ninguna particularidad. Yéndonos a la parte de la definición, un sensor es un dispositivo que sirve para captar un estímulo de su entorno y traducir esa información que recibe. Esa información recibida es normalmente convertida a un impulso eléctrico que posteriormente será procesado por circuitos para generar una acción predeterminada. En pocas palabras, un sensor básicamente se trata de un dispositivo que va a transformar una señal física en una señal eléctrica o electrónica, es decir, vamos a pasar de una señal virtual, perdón, física a una señal virtual. En la parte o en el entorno dentro de sensórica, pues podemos englobar todos los que conocemos, sensores de temperatura, sensores de presencia, sensores de humedad, de flujo, etcétera. Todos funcionan bajo este mismo principio, bajo este mismo concepto, que es básicamente transformar una señal física a una señal eléctrica o electrónica. ¿Para qué? Para poderla tener ya dentro de los sistemas de control, que es comúnmente el uso que le damos a esta familia. Ahora bien, la pregunta obvia es, ¿cómo debería yo seleccionar un sensor correctamente? Es muy común que cometamos errores como seleccionar un sensor por el rango de sensado. Si yo tengo una pieza o un objeto que quiero detectar, pues comúnmente digo, ok, ¿a qué distancia lo voy a detectar? Y basado en esa distancia es como yo selecciono el sensor. Eso es incorrecto, dado que tenemos que tener otras consideraciones que vamos a ver posteriormente para poder determinar el rango preciso que va a dar el sensor que estoy seleccionando ya dentro de un proceso productivo real. Otra de las errores que cometemos comúnmente es basarlo en homologaciones, ¿no? Decir, ok, ya cuento con un sensor de un tamaño determinado, un M12 o un sensor con ciertas características y yo lo voy a llevar a mi marca
con esas mismas características. Al momento de que nosotros hacemos una homologación, no nos estamos basando en la aplicación, nos estamos basando únicamente en características físicas de un dispositivo que no sabemos si está correctamente seleccionado. Entonces, esta parte es algo que tenemos que tomar en cuenta al momento que vamos a seleccionar un sensor para poder validar que efectivamente estoy trabajando con el dispositivo más conveniente para la aplicación a la que le estoy dando uso. En este sentido, se desprenden 5 grandes principios dentro de la parte de sensórica básica. Estos principios seguramente los han llegado a escuchar, lo que son sensores PNP o NPN, sensores normalmente abiertos o normalmente cerrados, de corriente directa o de corriente alterna, sensores cilíndricos o de bloque y rasantes y no rasantes. Todas estas características son características que nosotros tenemos que seleccionar dentro de un sensor. No basta únicamente con definir si quiero un sensor inductivo para que podamos hacer una selección. Necesitamos tener todas estas características que unas tienen que ver con la parte electrónica y otras con la parte física o constructiva del sensor. En la parte de PNP y NPN, no voy a entrar en mucho detalle de esto, pero hace referencia básicamente a la señal de salida que nos va a estar dando nuestro sensor. Si el sensor tiene una construcción PNP, pues vamos a estar recibiendo señales positivas, mientras un NPN va a recibir señales negativas. Aquí tenemos los diagramas eléctricos, por si en algún momento ustedes llegan a tener alguna identificación del sensor dentro de un diagrama eléctrico. Un PNP lo vamos a identificar porque la carga o la resistencia que está en el diagrama eléctrico va a estar conectada al polo negativo, mientras que en los NPN va a estar conectado al polo positivo. De esta manera podemos hacer una identificación rápida de qué tipo de sensor es el que estoy teniendo o del que debería de estar seleccionando. Otra de las características son los sensores o la configuración normalmente abierta y normalmente cerrada. ¿A qué hace referencia esto? Únicamente la normalmente abierta nos hace referencia a que el sensor no va a estar emitiendo señal, sino hasta que tenga un objeto o una señal física presente, va a cerrar el circuito y va a mandar señal. Mientras que una normalmente cerrada va a ser el principio contrario, todo el tiempo nos va a estar mandando una señal y cuando tenga una conmutación o una identificación de objeto, el circuito se va a abrir, por lo cual va a dejar de emitir señal. Entonces, dependiendo del tipo de aplicación de la que esté hablando, pues voy a seleccionar si un normalmente abierto o un normalmente cerrado. Esto únicamente nos habla de cómo nos va a estar entregando la señal el sensor, cuando sense o cuando deje de sensar. Esta es una parte importante de acuerdo a lo que nosotros requiramos dentro de la aplicación. Finalmente, una parte importante dentro de la sensórica, esto es un estándar que se maneja no solamente en Omron, sino en todas las marcas, que es el pin-out. ¿Cómo lo voy a conectar? ¿No? A veces tenemos la duda de cuál va positivo, cuál va negativo, etcétera, ¿no? El estándar básicamente es que la señal positiva o los 24 volts, si estamos hablando de un sensor de corriente directa, lo vamos a conectar al cable de color café, mientras que la señal negativa la vamos a conectar al cable de color azul. Esta nomenclatura está por los colores en inglés, brown and blue, y tenemos dos señales comúnmente dentro de los sensores que son son cables en donde van a entregar las señales abiertas y cerradas. La señal más común se va a entregar por el cable negro, mientras que en algunos sensores vamos a tener una salida complementaria por el cable blanco. En el caso muy particular de que lleguemos a tener un sensor con salida o con comunicación IO-Link, la comunicación IO-Link siempre la vamos a tener o la vamos a ver entregada a través del cable negro. Siempre va a ser de esta manera cuando se trate de una señal o un sensor con comunicación en IO-Link. Ahora bien, entramos de lleno a la parte de sensores de proximidad o sensores inductivos, que es una de las familias más grandes y de las más utilizadas dentro de la industria. Lo primero que vamos a revisar es cómo funciona un sensor inductivo. Esta parte es importante para que nosotros podamos determinar en qué aplicaciones va a ser funcional que utilicemos un sensor inductivo, en cuáles definitivamente no va a ser una opción. Los sensores de proximidad poseen básicamente una bobina de manera interna o en la cara del sensor, en las que vamos a hacer pasar o se hace pasar una corriente eléctrica.
Cuando hacemos pasar esa corriente eléctrica, lo que hacemos o lo que sucede dentro del sensor es que se va a producir un campo electromagnético. El campo electromagnético, al estar en presencia de un metal, va a sufrir una deformación. Esa deformación lo que va a hacer es que regrese una pequeña corriente hacia la circuitería del sensor, lo que va a ocasionar que el sensor conmute. Entonces, en resumen, el principio de funcionamiento de los sensores inductivos se trata de una bobina o un alambre enrollado en la cara del sensor por el cual vamos a hacer pasar una corriente eléctrica. Al momento de hacer pasar esa corriente eléctrica se produce un campo electromagnético que al tener presente un metal va a sufrir una deformación, lo que va a ocasionar que el sensor conmute o emita una señal. Esto básicamente nos da la definición de que sí, los sensores inductivos únicamente nos van a servir cuando queramos detectar objetos metálicos. No pueden detectar ningún otro tipo de material, entonces estos cierran totalmente su definición en aplicaciones a detección de metales. Ahora bien, dentro de la familia de sensórica existe una variedad inmensa de sensores y básicamente se dividen en dos grandes familias, los sensores lisos y los sensores roscados. Los sensores lisos serán la familia más pequeña de sensórica que vamos a encontrar. Van desde los 3 milímetros de diámetro hasta los 6.5 milímetros en diferentes longitudes. Y bueno, su nombre de lisos es porque estos no cuentan con una cuerda para ser montados. Estos se montan a través de ciertos accesorios de montaje que ya se venden de manera determinada por catálogo, o se pueden hacer algunas pequeñas referencias dentro del mismo proceso para que podamos hacer la instalación de los mismos. En la familia de los roscados empezamos en los tamaños de M5 o 5 milímetros de diámetro y el más grande que encontramos dentro de los cilíndricos es el M30. Si podemos ver la identificación entre los lisos y los lisos los vamos a identificar por la letra omega, mientras que en los roscados siempre van a empezar con la letra M y el número siguiente va a ser el que nos va a decir el tamaño del diámetro del sensor. Posteriormente nos vamos a encontrar con un por y un número que lo único que va a hacer es darnos la identificación del paso de la rosca. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos hacer un machueleado dentro de la aplicación o utilicemos las tuercas adecuadas para hacer su montaje. ¿Por qué existen diferentes tamaños de sensores dentro de la parte inductiva? Bueno, los sensores más pequeños inductivos van a ser los que tengan el menor rango de detección, mientras que los sensores más grandes van a ser los que tengan mayor rango de detección. Esto pudiera sonar muy obvio, ¿no? Pero para eso, además del rango de detección, vamos a tener que considerar otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Cuando nosotros seleccionamos un sensor, no solamente nos vamos a basar en que si ocupo más rango, voy a seleccionar un sensor más grande, porque otra de las consideraciones que tenemos que tomar es que el objeto que voy a sensar tiene que cubrir por lo menos la mitad de la cara del sensor para que el sensor pueda conmutar, para que la deformación que vimos al principio sea lo suficientemente grande para que el sensor pueda detectarlo. Entonces, mientras más grande sea el sensor, más grande tiene que ser el objeto que quiero detectar para que pueda hacer un funcionamiento adecuado. De ahí se desprende que adicional al tamaño contamos con o tenemos dos tipos de montaje, el rasado y el no rasado. Básicamente, sus nombres vienen de cómo yo puedo instalar el sensor. El rasado, como su nombre lo dice, lo puedo instalar a ras de metal, porque el campo electromagnético que genera es únicamente de manera frontal, no lo hace de manera lateral, por lo cual no tenemos afectaciones si tenemos un montaje a ras de metal. ¿Qué sucede con el no rasante? El no rasante tiene la cabeza de sensado ligeramente por fuera del cuerpo del sensor, lo que ocasiona que el campo electromagnético no solamente se genere de manera frontal, sino también se genere de manera lateral, por lo cual el montaje no puede ser de manera rasante, porque la cabeza o la cara de sensado tiene que sobresalir del metal para que evitemos falsos positivos que pudieran llegar a afectar dentro de la aplicación. Otra de las cosas importantes a considerar, pues, es la distancia de sensado. La distancia de sensado va a ser un valor que nosotros vamos a encontrar en las hojas de datos o en los manuales de cada uno de los sensores.
Este dato que ustedes van a encontrar en los manuales o en las datasheets son datos o valores totalmente teóricos. ¿Por qué llamamos que son valores teóricos o datos teóricos? Porque estos se calculan basados en tolerancias de manufactura. ¿Qué quiere decir esto? Son en ambientes controlados. La temperatura es controlada, la alimentación es controlada, no hay vibración, etcétera. Esto es muy poco probable que lo podamos replicar en la industria o en un proceso industrial real, por lo cual ese valor nunca o es muy poco probable que pueda ser un valor real que nos va a entregar el sensor. Por eso se considera un valor teórico. Ahora bien, basado en esto, pues parte de lo que tengo que considerar para seleccionar un sensor es que dependiendo del tipo de material y el tamaño del objeto del mismo, será la distancia a la que lo vamos a detectar. Otra de las afectaciones que tiene un sensor inductivo es que no todos los metales los va a sensar a la misma distancia. El hierro o el fierro lo va a sensar a su 100% de rango de sensado, mientras que metales menos ferrosos como el aluminio o el cobre los va a censar con un menor rango de detección. Esto se calcula a través de algo que se llama factor de corrección. El factor de corrección se determina a través de ciertas tablas que ustedes pueden encontrar en Internet, en las cuales únicamente se utiliza un valor multiplicable que será el que vamos a multiplicar por el rango que me da la datasheet y con eso vamos a poder determinar un rango aproximado que me va a entregar el sensor en un proceso real. Dentro de la familia de los sensores de hombro, tenemos todas estas variantes y esta es una tabla que nos puede ayudar a poder validar, de acuerdo al tamaño del sensor, qué distancias voy a poder obtener. En un sensor M8, la distancia máxima que podamos obtener va a ser de 4 milímetros. Y conforme el sensor es más grande, evidentemente el rango de detección también irá incrementando, al grado de que un M30 me podrá, en algunas versiones, poder sensar a 50 milímetros. Recordemos que por el principio de funcionamiento de los sensores inductivos, estos no nos podrán dar rangos amplios de sensado. Esto es porque al tener una bobina y un campo electromagnético, los campos electromagnéticos no son muy grandes, por lo cual los rangos son muy limitados. Entonces, este tipo de sensores es para detección únicamente de metales y para aplicaciones donde ese metal esté a cortas distancias. ¿Por qué? Porque no vamos a poder tener un sensor inductivo que me pueda sensar 5 o 10 centímetros porque no lo permite el principio de funcionamiento y además de que si lo pudiéramos empezar a fabricar en sensores más grandes sería un acto inseguro porque el campo electromagnético al final del día carga de energía a ciertos materiales, lo que pudiera ocasionar ciertas descargas eléctricas, ¿no? Entonces, esta parte es relevante. Dentro de la familia de los sensores Omron, tenemos diferentes vertientes, ¿no? Ya vimos algunas características, tamaños y consideraciones a tomar en cuenta. Y dentro de la familia de los sensores en hombro tenemos estas versiones, ¿no? Tenemos los estándar, que está la familia clásica, los económicos y los sensores de 2 hilos. Básicamente estos sensores nos sirven para cualquier tipo de aplicación que no tenga ninguna consideración de ambiente peculiar, es decir, que esté en condiciones relativamente ideales. No tengamos altas temperaturas, no tengamos humedad, no tenga riesgo de alguna descarga eléctrica, etcétera. Cualquier tipo de aplicación en la que ustedes lleguen a requerir un sensor estándar, estas tres familias pueden ser las ideales para ese tipo de aplicaciones. ¿Qué sucede si yo ya comenzara a trabajar en algunas áreas en las cuales ya el ambiente es un poco más agresivo, hostil, o tengo que tomar en cuenta algunas consideraciones? Aquí entramos ya a las familias de especialidad. Dentro de las familias de especialidad tenemos en primera instancia los sensores que son resistentes a áreas de soldadura. Estos sensores pueden ser sensores estándar o sensores con una pequeña particularidad que se llaman factor 1. Los sensores estándar básicamente son sensores que cuentan con una cobertura teflonada o una
cobertura que les permite que no se les peguen las esquirlas dentro de áreas de soldadura. Y también en la parte electrónica cuentan con ciertas características para que no se vean afectados por campos electromagnéticos externos, es decir, del mismo ambiente, y que también puedan estar trabajando en condiciones de altas temperaturas. ¿Qué sucede con los factor uno? En slides anteriores hablamos de algo que se llamaba factor de corrección. Yo les mencionaba que cuando tú seleccionas un sensor inductivo, dependiendo del tipo de metal, va a ser el rango de sensado al que va a estar dando esa selección o ese sensado. En los factor uno tenemos esa compensación a través de la electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Todos los metales los vamos a poder detectar a la misma distancia, que es el máximo rango del sensor. Es decir, que en los sensores de la familia factor uno no vamos a tener que hacer un cálculo del factor de corrección, porque todos los metales van a ser sensados a la misma distancia. Y adicional de eso, cuenta con características para áreas de soldadura, con la misma protección teflonada y en la electrónica las compensaciones para no verse afectados por campos electromagnéticos externos. También dentro de los sensores o las sensores de aplicaciones especiales se encuentran los sensores para altas temperaturas o resistentes a altas temperaturas. Estos cuentan o sus características principales es que la cara es cerámica, tiene también propiedades térmicas que le permiten aguantar hasta 240 grados centígrados y el cable en estos sensores ya va a venir embebido, ¿no? Básicamente es para evitar el error humano y que podamos tener una correcta selección de un sensor cuando se trate de áreas de alta temperatura. Y también tenemos sensores resistentes a áreas químicas o ciertos fluidos químicos. Estos son comúnmente de un cuerpo plástico con características especiales que hace que sean totalmente adecuados si es que tenemos el riesgo o algún ambiente corrosivo en el cual necesitemos un sensor con una característica especial. También en la parte de sensores de especialidad, pues tenemos sensores especiales por la forma, sensores rectangulares, sensores miniatura y sensores con amplificador. Básicamente todas estas variantes van un poco más enfocadas a la aplicación per se, o sea, el tipo de aplicación en la cual nosotros vamos a requerir un sensor, si requiere un sensor más grande, un sensor más pequeñito, un sensor que el amplificador esté aparte para que nos facilite la instalación, etcétera, ¿no? Todo esto son prácticamente tipos de variantes dentro de los sensores inductivos que nos van a permitir tener diferentes formas constructivas para que puedan adaptarse perfectamente a la gran mayoría de las aplicaciones industriales. En ese sentido, me gustaría hablarles acerca de una de nuestras familias dentro de los sensores inductivos que tienen una particularidad o tienen el mayor alcance dentro de características. La familia se llama E2N-Next. Es una familia de sensores diseñados para cumplir con la mayor cantidad de necesidades para la detección. Manejamos versiones de 2 y 3 hilos, que eso es una parte importante. Tenemos rangos de detección con ciertas características para hacerlos con rangos extendidos de hasta 4X. Manejamos los modelos blindados y no blindados. Esto tiene que ver con si el sensor está instalado en áreas donde vaya a haber algunos campos electromagnéticos externos. Tenemos de cuerpos largos, cuerpos cortos, las diferentes tipos de conexiones que son pigtail, cable embebido o conector. También manejamos las versiones en IO-Link, en PNP de 3 hilos y algunos modelos con resistencia a la chispa. Otro de los beneficios dentro de esta familia, pues, es justamente que tienen estas protecciones que pueden evitar o reducir los sensores dañados que comúnmente tenemos, que la gran mayoría de los sensores inductivos, la causa por la que se dañan es porque los golpeamos o porque están en un ambiente que no es el adecuado para ellos o no fueron seleccionados de la manera adecuada. Entonces, también dentro de esta familia hay dos en Next. Tenemos sensores con características especiales para reducir los sensores dañados que comúnmente llegan a presentar problemas. También tenemos algunos sensores que cuentan con la protección IP67G o IP69K, que los hace también
para áreas tanto alimenticias, farmacéuticas o áreas un tanto agresivas en cuanto a aceites, fluidos, etcétera. Y la parte de sensores IO-Link, como lo mencionaba, que esto ya tiene que ver con un poco con toda la parte de trazabilidad, si es que tenemos alguna aplicación en donde queremos llevar a nuestros sensores al siguiente nivel, en donde ya nos puedan diagnosticar cuántas horas llevan conectados, cuántos ciclos de switcheo llevan, si es que tienen alguna consideración a tomar en cuenta, como la parte de la temperatura, etcétera, ¿no? Son datos que pueden llegar a ser relevantes ya en procesos productivos un tanto relevantes para la planta y que también hay que considerar si es necesario que tengan características de este tipo. ¿Qué otros puntos clave podemos mencionar? Tenemos más de 2000 configuraciones diferentes. Les mencionaba que tenemos en esta versión diferentes rangos que creo que pueden llegar a ser útiles cuando se trata de aplicaciones en donde requiero rangos extendidos. Y bueno, parte de lo importante de mencionar, pues es que también cuentan con precios competitivos dentro del mercado. Aquí vemos una de las características dentro de estos sensores y aquí ya hacemos un apunte muy particular a la parte de los rangos extendidos, ¿no? ¿A qué se refiere un rango extendido? Básicamente en las versiones 3X o 4X, pues de un sensor normal que me puede dar 2 milímetros de rango de detección, puedo llegar yo a extender esto hasta 7 milímetros, ¿no? Y así sucesivamente, dependiendo del tamaño del sensor. Entonces, esta particularidad pues hace que tengamos sensores con muy buenas características y con precios bastante competitivos. Y como les mencionaba, parte de, de lo que tenemos dentro de Factor 1, aquí ya se ve un poquito más con la parte de los gráficos, es que, bueno, Factor 1 va a tener la misma distancia de detección para el acero y para el aluminio. Básicamente todos los metales los va a detectar a la misma distancia, ¿no? Y aquí lo podemos ver en este video, en el cual si se fijan, lo primero que están haciendo es poner un acero o un fierro. Y si se fijan, el sensor superior está haciendo el sensado con un rango extendido. Ahora lo que van a hacer es pasarlo al aluminio y ver que no lo van a sensar a esa misma distancia el sensor convencional, que es el modelo de abajo, mientras que el modelo de arriba va a sensar exactamente a la misma distancia el fierro o el hierro y el aluminio, ¿no? Entonces, parte de las ventajas que nos da Factor 1 es justamente eso. Ambos metales los va a detectar a la misma distancia, cosa que no sucede con el sensor de abajo, que es un sensor convencional, un sensor clásico. Los sensores Well-Field-Immune o para campos electromagnéticos, también diseñados para la parte de soldadura, o no solamente soldadura, sino también si tenemos algunas aplicaciones en donde tengamos campos electromagnéticos por tableros electrónicos o por cables de potencia, etcétera. Estos sensores también son ideales para ese tipo de aplicaciones. Es otra de las variantes y versiones que tenemos. Y finalmente, lo que les mencionaba, ¿no? Estos sensores cuentan con este recubrimiento, comúnmente va a ser de color café, color negro, como el que vemos en la imagen, y vamos a tener una resistencia a la abrasión, ¿no? Una resistencia a que si tenemos en la aplicación la parte de soldadura, el sensor no sufra ningún tipo de daño, etcétera, ¿no? Por aquí creo que lo vemos en este video, en el cual tenemos una condición inicial, posteriormente vamos a tener un mantenimiento y vamos a avanzar. Eso sería un sensor convencional. En un sensor con una protección de soldadura, con este recubrimiento, lo que sucedería es que hacemos una limpieza, si se fijan, no se le pegan las esquirlas, no se le pega el polvo. Entonces, básicamente le volveríamos a dar el 100% de vida a nuestro sensor con una limpieza manual y esto alargaría evidentemente la vida del sensor. Puntos clave a rescatar. La familia de sensores inductivos sirve para una aplicación muy amplia. Pero repito, básicamente se trata de sensores que nos van a servir para detección de metales.
en áreas de soldadura o en algún otro tipo de área, pero solo únicamente para detección de metales en los diferentes ambientes. Manejamos familias para prácticamente cualquier tipo de ambiente y lo que comúnmente llegaran a requerir. Esto sería todo por la parte de los sensores inductivos. Es una familia relativamente simple, con muchas variantes, y esto es derivado pues, de todas estas características que hemos ido mencionando, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte de los sensores fotoeléctricos o los sensores ópticos, que también les llaman. Esta es una familia un poco más compleja, por llamarlo de alguna forma, debido a que no solamente vamos a hablar de diferentes principios de funcionamiento, sino también vamos a hacer referencia a tipos de luces. Esto es un punto importante. ¿Cómo funciona un sensor fotoeléctrico o un sensor óptico? Estos sensores cuentan con dos dispositivos. Un emisor, que básicamente es un LED en su mayoría, y este LED va a poder emitir diferentes tipos de luces. Luces visibles, que las más utilizadas son luces rojas, verdes, blancas, azules. También tenemos en luces visibles la parte de luz láser. Mientras que en la parte de las no visibles, que también son tipos de luces que se llegan a utilizar en los sensores ópticos, vamos a tener la luz infrarroja, la luz ultravioleta, que son dos tipos de luces que se utilizan en algunas aplicaciones y que también pueden llegar a ser relevantes la selección de la luz para el tipo de aplicación. Y también vamos a contar con la otra parte que compone un sensor óptico o fotoeléctrico. Se trata de un receptor, que básicamente es un fototransistor. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Básicamente el emisor de luz va a emitir una luz, la cual va a viajar en el aire y la va a recibir el receptor o el fototransistor. Cuando se hace esta comunicación del emisor y el receptor es cuando vamos a tener una conmutación del sensor. De ahí se desprenden tres modos básicos de detección dentro de la familia de los ópticos o de los fotoeléctricos. El primero de ellos son los emisor-receptor. Básicamente estamos hablando de dos elementos. Emisor y receptor están separados. Ambos elementos se tienen que alimentar a corriente eléctrica. Y cuando la luz viaja de emisor a receptor, los sensores conmutan. Cuando un objeto interrumpe la luz o el haz de luz que emite el emisor y evita que llegue al receptor, entonces vamos a tener esa evasión de la luz, y dependiendo si es un sensor abierto o cerrado, pues el sensor va a mandar señal o va a dejar de mandar señal, ¿no? Este es un punto importante. El otro principio o modo básico de detección se trata de un retroreflectivo. Básicamente se compone de un sensor, el cual embebido contiene el emisor y el receptor, es decir, en el mismo housing o en el mismo sensor se encuentran ambos elementos. Y en el otro extremo vamos a tener un reflector o reflejante. Básicamente se trata de un elemento pasivo. ¿Qué quiere decir esto? No requiere alimentación eléctrica. Entonces, la manera en la que va a funcionar es que el emisor emite la luz va a viajar hasta llegar al reflector, el reflector va a regresar la luz al receptor, o sea, la va a rebotar, y de esta manera vamos a triangular el principio de funcionamiento y va a conmutar. De igual forma, cuando un objeto o un elemento se atraviesa o interrumpe el viaje de la luz, evitando que regrese al receptor, vamos a tener una conmutación del sensor. Finalmente, los sensores con principio de funcionamiento difuso, vamos a tener un solo elemento, un sensor, que también de manera embebida va a tener emisor y receptor. En el otro extremo vamos a tener un objeto. El objeto es el objeto que voy a detectar, el cual va a actuar como un objeto reflectivo, es decir, el mismo objeto va a ser el que va a regresar la luz al receptor, y de esta manera vamos a triangular la luz para lograr el principio de funcionamiento. Entonces, en este último principio, pues es básico, ¿no? Si la luz viaja y no regresa al receptor, quiere decir que no tengo un objeto presente. Si la luz viaja y sí regresa al receptor, vamos a tener un objeto presente, es decir, se va a cerrar el circuito y con eso vamos a poder determinar que hay un objeto en el mismo. Aquí tenemos una imagen ya dentro de una aplicación industrial conocida, en la cual es emisor-receptor.
tenemos un elemento de cada lado en una línea de botellas. Cuando cada botella pase o corte el haz de luz, los sensores van a conmutar, pues diagnosticando que tenemos una pieza presente y con esto podemos determinar que un objeto está dentro de la línea o de visión del sensor. En esta imagen podemos ver un poco más a detalle el cómo funciona la parte emisor-receptor. Tenemos de un lado, del lado izquierdo, la parte del emisor, del lado derecho la parte del receptor. Y como bien podemos diagnosticar, el emisor o la luz que se emite no es una luz lineal, no va a ir directamente al receptor, sino es una luz que conforme vaya tomando distancia, va a ir abriendo el haz. Mientras el receptor esté dentro del área de la que se expande la luz emitida por el emisor, pues los sensores van a poder lograr esta conmutación. Si el receptor sale de esta área, pues evidentemente no vamos a tener una buena determinación. Cuando el objeto interrumpe la luz emitida por el emisor y deja de llegar al receptor, pues vamos a tener una conmutación o vamos a dejar de tener esa conmutación, es decir, se va a desactivar. Si se fijan en la imagen anterior, el receptor está encendido, una luz en verde, eso quiere decir que la luz está llegando al receptor, mientras que cuando tenemos el objeto, el receptor deja de recibir la luz, por lo cual deja de conmutar. Esta es una parte importante cuando tenemos aplicaciones en las cuales yo necesito tener una distancia considerable. La distancia que se puede llegar a tener entre el emisor y el receptor es hasta 60 metros, dependiendo del tipo de aplicación. Y de aquí es donde ya empezamos a hablar acerca de ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de los emisor-receptor? Lo primero, lo que les comentaba, un amplio rango. Llegan a alcanzar hasta los 60 metros. También, como ventajas, son capaces de detectar a través de objetos translúcidos, tienen detección de partes pequeñas con apertura, detección de objetos independientemente de su color. Ahorita vamos a ver por qué este punto es relevante. El color en este principio de funcionamiento, el color del objeto no es relevante. Veremos más adelante en cuál principio sí es algo que tenemos que considerar. Y también como ventaja tienen excelente repetibilidad. En la parte de desventajas, deben ser instalados dos dispositivos. Esto lo consideramos una desventaja porque ambos dispositivos tienen que ir alimentados a corriente, por lo cual, si están a una distancia relevante, como los 60 metros, tendríamos que tener muy seguramente dos fuentes de alimentación, una en cada extremo para poder alimentar estos dispositivos. Y otra de las desventajas es que no detectan objetos transparentes. Aquí hay una diferencia entre translúcidos y transparentes. Los objetos translúcidos son objetos que son relativamente transparentes, como las botellas de cerveza o botellas de café, que son, o sea, podemos ver a través de ellas, pero no son transparentes. Y por eso es que se hace la connotación que es una desventaja. De ahí nos desprendemos al segundo principio de funcionamiento, que son los retroreflectivos. Como les comentaba, se trata de un solo elemento que cuenta con emisor receptor y un reflector en el otro extremo. Tenemos una aplicación similar a la anterior. Esto es con frascos. Entonces, lo que hacemos es que el sensor a través del emisor emite la luz, llega al reflector, el reflector la rebota para que regrese al receptor. Aquí lo podemos ver un poco mejor. El emisor emite la luz. Cuando llega al reflector, el reflector la rebota o la concentra y la rebota al receptor y con eso tenemos una conmutación. Cuando tenemos una interrupción de la luz o del haz de luz, es cuando va a dejar de conmutar, ¿no? De esta manera, ¿no? Tenemos una interrupción a través de un objeto, el reflector probablemente regrese ciertos haces de luz, pero al no llegar al receptor, pues el sensor va a dejar de conmutar o va a dejar de emitir una señal. ¿Cuándo va a ser importante utilizar o en qué aplicaciones se recomienda utilizar este tipo de funcionamiento?
pues en aquellas aplicaciones en las que yo no pueda tener un elemento conectado en uno de los extremos o cuando definitivamente la alineación o la distancia que tengo sea corta, ¿no? No tenga un problema de rango de detección muy amplio, ¿no? ¿Por qué? Aquí como ventaja, seguimos teniendo un amplio rango, sin embargo, se merma a 12 metros. ¿Por qué se baja de los emisor receptor a los retroreflectivos tanto? Esto básicamente tiene que ver con que la luz tiene que viajar en ambos sentidos, ¿no? Va a viajar hacia el reflector y luego el reflector la va a regresar. Entonces la luz tiene que viajar en ambos sentidos, por lo cual mermamos un poco el rango de detección. Tenemos una instalación eléctrica de un dispositivo, que lo que les mencionaba, únicamente hay que alimentar un dispositivo y no dos, como en el emisor receptor. También como ventaja tienen detección de cuerpos sin importar el color y son fáciles de alinear. ¿Qué tienen como desventaja? Requiere un reflector. Al final del día seguimos dependiendo de dos elementos. Se pueden detectar erróneamente objetos brillosos. ¿Por qué? Porque el reflector al final del día es un elemento que va a reflejar la luz. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a detectar un objeto brilloso? Pues el objeto se puede considerar como el reflector. O sea, va a rebotarme luz y puede llegar a hacerse un falso positivo, lo que podría llegar a ocasionar un problema. Y finalmente, como desventaja, es que se necesitaría justamente un filtro polarizado para poder detectar objetos brillosos si es que yo tuviera una aplicación de este tipo, ¿no? Entonces es una desventaja que al final del día no aplicaría para todas las aplicaciones. El último de los principios son los sensores difusos. Aquí básicamente se trata de un solo elemento, un solo dispositivo que va a ser alimentado a la luz. El mismo dispositivo contiene emisor y receptor y lo que va a fungir como mi reflector o reflejante va a ser el objeto. Entonces, dependiendo del tipo de objeto, que en este caso puede ser de cualquier tipo, puede ser cartón, plástico, vidrio, etcétera, incluso un mismo metal, va a fungir como el reflejante y pues dependiendo del tipo del objeto va a ser la determinación que voy a considerar. ¿Cuáles son las ventajas que se tienen dentro de los difusos? La primera es que solamente se requiere una unidad, es decir, es un solo elemento, no requiero el reflejante, no requiero otra cosa, es una sola unidad y con esto también como ventaja tenemos que son fáciles de instalar. Otra de las ventajas es que tienen la posibilidad de detectar colores, luminiscencia, distancia y marcas de color. Todas estas son variantes que vamos a encontrar dentro de los difusos y es lo que los hace también ser de los más utilizados. Este principio de funcionamiento es el que le da las particularidades, por ejemplo, de poder detectar colores. Solo en el principio de funcionamiento difuso vamos a tener esta variante, ¿no? Sensores de detección de color. También vamos a tener sensores de detección de luminiscencia, sensores de distancia. Si quisiera yo medir la distancia a la que se encuentra un objeto, lo podría hacer con este tipo de sensores. Y marcas de color. Si quisiera determinar ciertos cambios drásticos de color a grandes frecuencias, lo puedo hacer con un sensor de este tipo. Y como desventaja, tienen menor rango versus emisor receptor o retroreflectivo. ¿Por qué tienen un menor rango y por qué se considera una desventaja? Porque básicamente en los difusos dependemos 100% del objeto que voy a detectar. Si el objeto que voy a detectar tiene una buena reflectancia, es decir, refleja muy bien la luz, pues vamos a poder tener rangos amplios de sensado. Si el objeto es de color negro, por ejemplo, que el negro tiende a absorber la luz y el objeto no es muy grande, el objeto va a tener que ser detectado a rangos muy cortos debido a estas características físicas del objeto. Entonces, realmente, como dependemos 100% del objeto, es que se considera una desventaja. Este principio de funcionamiento también tiene como desventaja problemas para detectar cuerpos pequeños, que esto también es algo que hay que considerar. Y finalmente, el rango de sensado corto con objetos pequeños oscuros, por lo que les mencionaba. Y ahora sí entramos un poquito a catálogo, a las diferentes variantes que tenemos. En este caso vamos a hablar de la familia E3AS.
Es una familia que cuenta con tres tipos de tecnología. La primera se llama supresión de fondo. Básicamente son sensores en los cuales a través de botonería yo voy a poder determinar el rango de sensado, es decir, podré hacerlo más corto, más largo y poder setearlo a una distancia que sea favorable para mi aplicación. Y estos sensores como ventaja es que tenemos únicamente cuerpos metálicos, ¿no? También tenemos los sensores de tiempo de vuelo. Básicamente estos son sensores enfocados a medir distancias, que esto es un punto importante. Si yo quiero medir distancia, voy a trabajar con sensores de vuelo y estos los manejamos en diferentes longitudes o rangos de detección dependiendo de la aplicación. Y la parte de tecnología CMOS, también para toda la parte de detección. Estos cuentan con pantallas OLED, son sensores con pantallita. Más adelante vienen algunas imágenes donde se ve más a detalle. Y en la pantallita vamos a poder ver la distancia de sensado y algunos ajustes que se le pueden hacer al sensor. Todos los modelos también cuentan con las diferentes versiones de conexión. Pueden ser conector, pigtail y los precableados. La parte de supresión de fondo, básicamente lo único que dice es que yo voy a poder determinar a qué distancia se encuentra el objeto y qué elemento se considera ya el fondo. ¿Para qué? Para que ese fondo no lo sense el sensor y que podamos perfectamente diagnosticar o verificar cuál es el objeto, ¿no? Lo vemos más adelante en unos videitos. Va a quedar un poquito más claro esta parte de supresión de fondo, pero hace referencia únicamente a eso. ¿Qué ventaja tienen? Tienen 3% de error, blanco y negro. Eso hace que pues tengamos bastante repetibilidad. Manejamos las versiones IP69, IP67, certificaciones Ecolab. También hay versiones IO-Link, dependiendo de lo que se requiere. Los sensores de tiempo de vuelo, como les mencionaba, también para la parte de medición. Si queremos hacer la medición de a qué distancia se encuentra un objeto o si tengo que determinar si un objeto viene bien colocado a través de la distancia, lo podemos hacer con sensores de tiempo de vuelo. Aquí tenemos un video en el cual tenemos un objeto metálico. Si se fijan, el sensor ahí está conmutado. Lo van a arrugar un poco y a pesar de que el elemento está arrugado o no se encuentran las mismas características, el sensor no tiene ningún problema de poder hacer la detección, ¿no? Es parte de las ventajas que se tienen. Y bueno, justamente esta parte es, detecta los objetos en condiciones a pesar de que tengan superficies variables. Cambia el color, cambia la textura, cambia el brillo, son totalmente, o tienen el ajuste para poder hacer esas compensaciones. Y bueno, aquí ya tenemos algunos videos de lo que les comentaba, ¿no? Los voy a correr en este primer video. Si ustedes pueden ver, están las tapas en las cuales cuando la tapa está presente, conmuta el sensor, se prende el color naranja. En este caso aquí también tenemos una banda por la que van pasando tortillas. Cuando estamos sobre la banda, el sensor no está conmutando. Cuando entra la tortilla, a pesar de que es un elemento muy delgado, el sensor conmuta, ¿no? Esto lo podemos hacer a través de la supresión de fondo. Y aquí también se puede apreciar la pantallita, ¿no? Como cambia, nos va mostrando la distancia a la que está midiendo. Y finalmente en la parte de abajo tenemos una llanta que también cuando entra en el rango de sensado de nuestro sensor, pues el sensor conmuta, lo voy a repetir. Y a pesar de que tiene un fondo, el fondo pues no es visto, no es visualizado por nuestro sensor, ¿no? Manejamos también los sensores de spot puntual y as lineal. ¿Esto para qué? Si nosotros requerimos hacer una determinación de algún punto en específico o de cierta área dentro de mi aplicación. El display es un display OLED de luz blanca. Sirve para la confirmación del teach.
nivel de detección y ajustes de verificación de umbral, ¿no? Un display que puede ser bastante útil. Y aquí tenemos otras dos aplicaciones, ¿no? Donde podemos hacer uso de los stitch, seteamos cuál es el fondo y con esto podemos también diagnosticar cuando el objeto está presente. Y de igual forma, si tuviéramos una banda por la cual va a pasar un elemento muy delgado, también lo podemos diagnosticar a pesar de, ¿no? O sea, son características muy, muy funcionales en la parte de supresores de fondo. Tres modos principales de detección. El modo más simple, en el cual únicamente nosotros determinamos qué área es la que quiero que sense y qué área no quiero que sense el sensor. Y también podemos poner los modos ventana, ¿no? En el cual yo le diga únicamente en cierto rango vas a hacer el sensado, fuera de esos rangos no quiero que hagas ningún tipo de medición, ¿no? Las protecciones IP69 y Ecolab, y un punto importante que me gustaría mencionar es justamente estas características que tenemos, ¿no? Los sensores que tenemos con características especiales, principalmente para industria alimenticia y farmacéutica, tienen la característica de que el display o la pantallita no se les pega tan fácilmente ningún tipo de suciedad, aceite, etcétera, ¿no? Tienen esa particularidad. Igual la parte del polvo o tierra que se puede ir generando, pues no se les pega tan fácilmente y con aire podemos hacer que esta contaminación se vaya. Y para eso también contamos con este accesorio. Es un accesorio que también manejamos para ciertas versiones de sensores, que básicamente es un elemento neumático por el cual a través de aire podemos ayudarle al sensor a tener esta limpieza. Voy a poner el video. Si se fijan, ahí tiene caída de agua, contaminación de agua o fluidos y a través de aire podemos hacer esta limpieza, ¿no? Esto lo podemos manejar a través del control y poder estar haciendo estas limpiezas constantemente. También se pudiera hacer con elementos sólidos como el polvo, harinas, etcétera. Si mi ambiente es muy sucio, este tipo de accesorios nos puede ayudar a que constantemente tengamos una limpieza dentro de los fotoeléctricos, porque es una de las principales desventajas que se tienen, ¿no? Y aquí tenemos una tablita dentro de todas las familias que manejamos, en la cual vamos en una comparativa precio-desempeño. Vamos desde los sensores más simples hasta nuestro sensor más completo, que es el ZX1, que ya es un sensor de alta precisión para aplicaciones de distancia. Algunos puntos clave que tenemos dentro de estas tecnologías. Las tecnologías CMOS de Omron permite la detección de objetos transparentes sin dificultad, así como un uso estándar en líneas de manufactura flexibles. Anteriormente no había posibilidad de hacer una detección por ventana, actualmente ya lo podemos hacer con esta familia E3ASHL. Y finalmente los precios competitivos. También dentro de la familia de los fotoeléctricos tenemos diferentes versiones, tanto las de propósito general, que tienen diferentes formas constructivas para todos los tipos de aplicaciones y los tipos de luz, y también las de aplicaciones especiales. Sí hay que leer a distancia, sí hay que tener ciertas características físicas, si requerimos sensores de color, etcétera. Para botellas transparentes manejamos todas las versiones. También manejamos las versiones de fibra óptica con amplificadores, diferentes tipos de luz, etcétera. Todo para que básicamente tengamos un catálogo muy, muy, muy completo y que con esto podamos prácticamente poder resolver la mayor cantidad de aplicaciones sin ningún inconveniente. Hasta aquí terminaría la presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Veo que en el chat dejaron algunas preguntas. No sé si me Em, puedas ayudar. sí, sí, claro, sí dejaron varias preguntas. Vamos con la primera. En la parte de sensores inductivos, al inicio de la presentación, Giovanni Rivas pregunta, ¿existen sensores inductivos de 4 hilos NPN, PNP en Omron? Sí, sí existen sensores de 4 hilos. Básicamente, cuando tú hablas de un sensor inductivo de 4 hilos, ya sea PNP o NPN, el cuarto hilo lo que hace es que puede ser o una salida complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Un sensor inductivo
por uno de los cablecitos, el cable negro, te va a mandar una señal cerrada, normalmente cerrada, y por el otro te va a mandar una señal normalmente abierta o viceversa. O la otra opción es que si es de 4 por el cable negro o el pin 4 te va a mandar una señal IO-Link, mientras que por el pin blanco o el cablecito blanco, que sería pin 2 te va a estar mandando una señal digital convencional, ¿no? Pero sí manejamos en Omron las versiones de 4 hilos. Depende del tipo de aplicación que le quieras dar, va a ser el sensor que te estaríamos recomendando. Sí, también manejamos que Ajá. tengan las dos salidas, NPN y PNP, para que puedas tener esa configuración o esa conmutación. Ok. Y también pregunta Daisy, me imagino que es de la misma, pero no es PNP y NPN en el mismo cuerpo. Sí, sí se puede tener en el mismo cuerpo. Son sensores especiales que básicamente lo que tú haces es a través de una configuración, se puede tener ambas salidas. No es muy común porque no tendría mucho sentido que un mismo sensor tuviera salidas PNP y NPN, a menos que quisieras como estandarizar en tu planta o tu MRO el mismo sensor para todas tus aplicaciones, pero si no, un sensor no puede tener las dos al mismo tiempo, o es PNP o es NPN, pero sí las manejamos. Ok. Y Alan Villanueva sobre la misma pregunta, sensores inductivos de salida analógica, también tenemos. Sensores inductivos de salida analógica, sí, sí los hay dentro de cuando empezamos a ver las familias. Aquí en la guía de selección son estos, los E2E, aquí son la familia de salida analógica. No necesariamente tiene que ser de 2 hilos, es lo más común, pero sí, sí los manejamos con salidas analógicas. Ok, muy bien. Y la siguiente pregunta es de Licedes Espitia. Pregunta si en Obrom tenemos sensores tipo NAMUR o NAMUR en mayúsculas y sensores con Sí, especificación para áreas peligrosas como riesgo de explosión. es correcto. Sí, sí los manejamos para áreas explosivas. Eh, sí depende mucho el uso que les quieras dar, pero sí manejamos sensores NAMUR para áreas explosivas. Básicamente, la característica que tienen los NAMUR es que son sensores que no producen chispa, ¿no? Entonces, esa característica es específica para esas áreas. Sí tenemos la familia, creo que no vienen estas tablitas, pero si nos dejas tus datos, te podemos mandar información. Ok. Y acerca, Lizeth también pregunta si nos puedes indicar en qué serie se encuentran, pero me imagino ya se refiere a la pregunta anterior, a la de las dos salidas. NPN. Ajá, Ujú. sí, mira, van a estar en la familia de los factor 1, Welfen Immune, y van a tener que ser del lado de los IO-Link en cualquiera de las familias. Los IO-Link son los que tú les puedes configurar justamente si es abierto, si es cerrado, los tipos de salida. Ok. Y Daisy Melo también pregunta lo mismo. En catálogo solo hay NA más NC. ¿Cuál es la referencia E2E con salida análoga de 420 MA? Ok, bueno, la primera que dice que solo hay NA y NC es abierto, cerrado. Sí, manejamos esas versiones y el E2E con salida análoga de 4 a 20 miliamperes. ¿Cuál es la referencia E2E con salida análoga de 4 a 20 miliamperes? No sé a qué te refieres con lo de la referencia, Daisy, si pero gustas bueno, abrir tu micrófono o quieres preguntar directamente o darnos más detalle. No sé si todavía se encuentra por aquí. no. En la serie E2E manejamos En la serie. salidas analógicas tanto de 4 a 20 como de 0 a 10 volts. Sí, sí los manejamos. De igual forma, si nos dejas tus datos, bueno, que creo que los tenemos, te podemos hacer llegar información, pero sí tenemos sensores análogos con salidas de 4 a 20 miliamperes. Sí, tenemos su correo. Igual nos ponemos en contacto contigo, Daisy, o te mando un chat privado para que me dejes tus datos directamente. Em, ahora.
para la parte de sensores fotoeléctricos, que fue la segunda parte que nos diste, Juan Quiyupangui pregunta si existen dos receptores que reciben el haz de luz de un solo sensor emisor, ¿cuál sería el comportamiento esperado? Ok, muy buena pregunta. Si llegara a suceder este caso, el- efectivamente, si el emisor, más bien, si hubiese dos receptores que reciben la luz de un emisor, ambos receptores, porque al final del día el que conmuta es el receptor. El emisor únicamente va a emitir luz, es como si fuera una lamparita, no hace otra cosa. Pues los receptores, si ambos reciben la luz, ambos van a conmutar o ambos van a determinar que están recibiendo luz. Entonces, si tú tuvieras una aplicación en la que quieres hacer esta configuración de tener dos pares de sensores fotoeléctricos, la recomendación es que los pongas cruzados. ¿Qué quiere decir esto? Vas a poner un emisor de un lado y un receptor del otro y los que siguen o los que van al lado de eso van a estar al revés. El emisor va a estar del lado del receptor y el receptor va a estar del lado del emisor. No sé si me expliqué. O sea, van a estar opuestos justamente para evitar que se encuentren las señales. Y con esto ya vas a resolver totalmente ese problema. Pero sí, si dos receptores reciben la luz de un solo emisor, ambos van a conmutar. Muy bien. Ya nada más nos falta una pregunta o alguien más si quiere dejar alguna otra, lo pueden dejar en el chat. Pero Carlos Peña pregunta, ¿es posible que nos compartas estos videos de los sensores E3AS que nos mostraste al final? Otra vez, ¿es posible que qué, perdón? Nos compartas estos videos al final, Ah, estuviste compartiendo sí, sí, unos videos sí, con los sin ejemplos. problema. Se los podemos compartir por correo. Toda esta información, de hecho, se las podemos compartir sin ningún problema. Esta presentación también se las podemos compartir para que tengan la referencia. Y por ahí hay otra respuesta, pregunta. Bueno, no sé si hay una más, Gaby. Anteriores no, nada más. La última de Jefferson Moreno. Dice, ¿qué Ok, sensor me recomiendas para medir el nivel en un tanque abierto con lechadas para una mixer? perfecto. Jefferson, muy buena pregunta. La respuesta sería que de los sensores que revisamos en la sesión del día de hoy, no te recomendaría ninguno, dado que lo que vamos a detectar para empezar es un fluido y con los sensores fotoeléctricos tenemos el problema de que son muy inestables. Pero sí manejamos sensores ultrasónicos que serían los ideales para este tipo de aplicación. Entonces, si gustas, igual nos podemos poner en contacto contigo, mandarte el catálogo y si requieres incluso que te podamos visitar o acompañar a hacer una sesión, pero lo ideal para esta aplicación serían sensores ultrasónicos, que también manejamos en Ombro. Así que perfecto. Otra pregunta de Giovanni Rivas. Quería saber si existe un sensor láser para lo que es lavado de camiones, donde el sensor me active la llegada del camión y me active una válvula donde sale el agua. ¿Qué sensor me recomiendas? Ok, en este caso yo te podría recomendar dentro de los sensores fotoeléctricos dos opciones, ¿no? Puede ser un sensor de distancia que en este caso, como no te interesa tanto medir la distancia, no tendría mucho sentido, eh, pero lo recomendaría, o sea, no tanto para que midas la distancia, sino porque son de precisión o te podrían dar una mejor definición. O si te es posible instalar el emisor y el receptor, es decir, que pongas un elemento de cada lado, no sé si pasa por una puerta o por un arco, me imagino como el de un autolavado, podríamos instalar un emisor receptor, literalmente, uno de cada extremo, y con esto diagnosticar cuando el camión esté en posición para empezar a emitir el chorro de agua. Es un poquito el mismo proceso que se lleva en los autolavados. No sé si has tenido oportunidad de las maquinitas donde ingresas tu auto, utilizan este principio de funcionamiento. Emisor receptor, para que cuando el coche esté obstruyendo el haz de luz, el agua esté saliendo. Muy bien, pues ahí estaba la recomendación. Espero que sus dudas hayan sido aclaradas. No veo alguna mano levantada, algún otro comentario, pregunta que alguien más venga por aquí. Entonces,
Les voy a dejar aquí en el chat nuestros datos de contacto, igual las redes sociales. Muchísimas gracias, Omar, por tu presentación muy interesante y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que si quieren profundizar más o tienen alguna duda extra, esperamos que puedan también visitar nuestra página, es www.automation.omron.com para mayor información o igual contactarnos de manera directa, que les voy a dejar de nuevo acá las redes. Estaremos enviándoles por correo esta presentación y también la grabación de este webinar. Igual lo pueden encontrar en nuestra plataforma de YouTube. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Omar. Gracias, buen día. Hasta luego.